Álvarez Miranda, muchas gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Empecemos por analizar este proyecto de ley presentado ayer por el Ejecutivo y lo que busca, más allá de modificar el artículo 206, que sería el camino, digamos, constitucional para poder plantear esta modificación que había planteado en un primer momento, valga la redundancia, el Ejecutivo, lo que quieren es crear el artículo 207 y crear además la figura de la Asamblea Constituyente, una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico actual. Es viable realizar esta modificación constitucional que está planteando el Ejecutivo de la manera que lo está haciendo. En primer lugar, no es constitucional, porque el presidente de la República está habilitado para presentar proyectos de reforma constitucional, en todo o en parte, al Congreso de la República para empezar la discusión. En este caso, ha querido presentar un proyecto de ley, a propósito, no lo tilda de reforma constitucional, que sí lo es, para que exista una consulta a la par que la elección regional y municipal. Esto no tiene asidero en la Constitución actual. Significa que es un procedimiento que no está contemplado en la Constitución. Eso en cuanto a la forma, por lo que debe el Congreso rechazarlo y archivar ese proyecto, considerándolo además un proyecto desatinado, pero un proyecto de reforma constitucional en cuanto a su naturaleza. Eso es muy importante porque el presidente de la República no puede hacer cuestión de confianza con respecto a proyectos de reforma constitucional. Es decir, si existiera la posibilidad de que usara este proyecto de modificación constitucional, porque finalmente, como usted bien lo ha dicho, se trata de un proyecto de modificación constitucional, el presidente Castillo o el Ejecutivo, en este caso, no podría usar este proyecto como una excusa para plantear una cuestión de confianza, como ya lo hemos visto en anteriores oportunidades, ¿no? Precisamente por eso el Tribunal Constitucional dejó claro que esto no podía darse a través de este tipo de modificaciones, ¿verdad?, de dispositivos. Exactamente. No hay consulta popular para una asamblea constituyente. Eso no está previsto en la Constitución. Ahora, en cuanto al fondo mismo del proyecto, es muy preocupante porque, por ejemplo, la asamblea constituyente no tendría límites, ningún límite. Los poderes constituidos, señala el proyecto, Poder Judicial, Congreso, el mismo Tribunal Constitucional, no podrían enfrentar cualquiera de los artículos que aprobara la Asamblea Constituyente. Por tanto, el texto aprobado estaría fuera de cualquier control constitucional. Y nosotros sabemos, todos aquellos que han pasado por la universidad, de que el principio fundamental constitucional aquí en Europa o en Estados Unidos es que no existe zona exenta de control constitucional. O sea, no hay nada, ni un acuerdo de la asociación del barrio, del club de barrio, ni un acuerdo del club deportivo, ni un acuerdo de la asociación de padres de familia. No hay nada fuera de control constitucional. Por tanto, en ese aspecto, y también en el aspecto en que quiebra los principios democráticos, por ejemplo, cuando elimina de un plumazo la representación política. Tan solo un porcentaje minoritario para las agrupaciones inscritas en el registro electoral. La mayoría es de otras personas, propiciando, por ejemplo, esas llamadas candidaturas independientes que son elegidas en asambleas populares, en asambleas en la calle, como se hizo en Chile, y que ocasionó precisamente que gran parte de la Convención Constitucional chilena ahora esté integrada por lo peor de la sociedad, aventureros, gente de mal vivir. Y además pretende dividir a la población peruana dándole una representación digitada, porque claro, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, los ronderos, no van a hacer elecciones. Van a ser elegidos como delegados aquellos que el gobierno quiera que sean delegados. De forma tal
que si, por ejemplo, una sociedad débil permitiera esta consulta y luego permitiera la formación de una asamblea constituyente, sería un proceso de involución que difícilmente se pueda frenar después. Porque mediante la violencia en la calle, la presión y la intimidación a los congresistas, ahora en Chile ya disueltos, la asamblea, la convención, disolvió al Congreso. De forma tal que, si lo vemos en forma objetiva, no solamente que es inconstitucional, no solamente que es inapropiado, inadecuado para los problemas del país, sino que sigue un modelo preestablecido, un guión escrito en otros países, en el extranjero, pero básicamente no para mejorar el régimen constitucional peruano, sino para cambiar de sistema político. Ahora, de la democracia, doctor, si me permite, yo le quería hacer precisamente una pregunta con respecto a este tema que usted ha tocado y que me parece importante, porque estos porcentajes en los que el proyecto de ley del Ejecutivo ha planteado la composición de esta eventual Asamblea Constituyente, bien usted ha mencionado que son un poco extraños, ¿no? Porque le da 40% de representación a las fuerzas políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones. Me parece que es un 30% o un 20% para las candidaturas independientes, que además no se define exactamente cómo es que se determinan qué son estas candidaturas independientes, quién las elige, cómo se postulan, porque el ordenamiento jurídico peruano no permite que una persona natural, no independiente, en solitario, se pueda postular a un cargo de elección pública, ¿verdad? Es decir, si Paco Flores en este momento quiere ser asambleísta, yo solito no puedo ir al Jurado Nacional de Elecciones y decir, quiero inscribirme, voten por mí, ¿verdad? Ese es un primer punto. Y por otro lado, están claro las cuotas que se han establecido para las poblaciones originarias y también para la representación de los pueblos afroperuanos. Ahí ya hay un tema que resulta un poco nebuloso, ¿verdad? Por supuesto, porque las comunidades indígenas, donde ya están incorporadas los ronderos, no tienen la posibilidad de elegir democráticamente a sus representantes. O son los representantes que ya son dirigentes actualmente, o van a ser designados por el propio presidente de la República. De forma tal que, si observamos con cuidado, la izquierda marxista tiene tradicionalmente un 30% en su conjunto. Del 40%, el 30% sumado más los independientes que fueron elegidos en Chile, ciertamente con esa modalidad, pero no para que usted, yo, cualquier abogado o economista pudiese ofrecer su servicio público durante un año a la sociedad. No, está creado para que en el tumulto, en la calle, sea designado el delegado. No se trata de elecciones formales como nosotros estamos pensando. Está hecho para expresamente sean extremistas los que salgan elegidos. Así es. Por tanto, caer en pisar esta trampa nos entregaría a un proceso que la inmensa mayoría de peruanos no quiere, porque conduce a un socialismo bolivariano. Muchas gracias, doctor Álvarez Miranda, por haber estado con nosotros y por habernos dado su opinión con respecto a este tema y evidentemente